Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en Esta Boca es Mía. El saludo para Victoria, que bueno, mañana tiene que estar espléndida en los Iris, así que se ve que se empezó a producir tempranito ya. Bueno, el saludo para ella. Hoy vamos a tratar varios temas que tienen que ver con la realidad informativa. Lo de Argentina realmente causa mucha preocupación. Estamos enterados minuto a minuto de una situación muy complicada y hoy trajimos a un especialista no solo en temas económicos, sino también en temas políticos, porque aquí los componentes son tanto desde la economía como desde la política. Un hombre de la casa como es Nelson Fernández. ¿Cómo te va, Nelson? Bueno, un gusto, muchas gracias, Jaime. Un gusto estar aquí con ustedes. Ayer en la radio le preguntaba a Aldo Lema, ¿qué luz es la de Argentina? ¿Una luz amarilla o una luz roja? Y es una luz amarilla, ¿no? El tema es que yo veía en estos días, la gente te empieza a preguntar y quiere como comparaciones. Esto es igual a... Entonces te empiezan a comparar. Porque claro, la palabra crisis suena tan dura que además sí, claro, trae recuerdos muy fuertes de lo que fue 2001 en Argentina, 2002. Esto no diría no tiene nada que ver. Esto no es 2001 ni 2002, ¿no? Ni en Argentina ni en Uruguay. Está bien, pero de todos modos, acá el famoso dicho, cuando el otro se refería, nosotros estornudamos. Claro. Vamos a ver qué dijimos nosotros. A lo largo de la historia, sí, a lo largo de la historia se ha demostrado, más allá de, el gobierno ha planteado mucho lo que se llama el desacople, sí, de que Uruguay no está tan ligado. Bueno, no está tan ligado, pero sos vecino y tiene una influencia directa en un montón de cosas. Entonces, evidentemente, lo que pasa en Argentina importa en Uruguay y afecta en Uruguay. ¿Qué dice el gobierno, el equipo económico? Uruguay tiene desafíos pendientes, pero es un país con orden macroeconómico y fiscal. Eso se traduce en confianza y en certezas. Y por lo tanto esa volatilidad que ocurre en los vecinos no se da en Uruguay y por lo tanto podemos mirar esto con ocupación, con preocupación, pero también con tranquilidad. En los últimos 2 días, el Banco Central intervino para amortiguar la depreciación del peso uruguayo. Por otra parte, el subsecretario de Economía señaló que en comparación con años anteriores, los lazos comerciales con Argentina y Brasil, si bien son importantes, disminuyeron y eso también permite moderar los impactos. No podemos esperar impacto cero, habrá que ir trabajando para que esos impactos sean los menores posibles, ocupándonos y siendo proactivos. Reitero, el lunes pasado, por ejemplo, se tomó una medida de manera proactiva, reinstalando beneficios para atraer turismo extranjero al Uruguay. Y esa va a ser la tónica. Bueno, hay un tema también de emitir mensajes de confianza. Creo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina también es esa sensación, ¿no? Eso que se respira de desconfianza, de temor. Exacto. Y eso no ayuda a la situación. Acá hay un problema económico, un problema financiero y hay un problema político. Sí. Evidentemente, lo que decía el viceministro de Economía es cierto, Uruguay no tiene la misma relación en cuanto al porcentaje de relaciones, cuánto comercia con Argentina y con Brasil, está más diversificado, pero está cercano. Yo veía ahora... solo hasta el mediodía, te diría hasta las 12, 12 y pico hoy de mañana, en las 2 primeras horas. El mercado en Uruguay funciona de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Mucha gente se piensa que de 1 a 5, no sé si es porque lo asimila al horario de banco, pero el mercado cambiario en Uruguay va de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En las 2 primeras horas se comercializaron 113 millones de dólares. En Uruguay es mucho eso. Y gran parte de eso lo vende el Banco Central para amortiguar los movimientos. O sea, hay un impacto. Pero yo le recordaba ahora cuando vos preguntabas esto, de un trabajo que está haciendo Miguel Arregui, periodista, que está escribiendo la historia del dinero, lo está publicando en fascículos en El Observador. Sí. Uno de los primeros episodios de la historia en el cual se da esa relación, que es los patriotas que vienen con La Valleja a trabajar, a luchar por la independencia en Uruguay, vienen de Argentina, financiados por Argentina. ¿Financiados con qué dinero? Con dinero del Banco Provincia de Argentina. Y cuando llegan acá, los paisanos, los patriotas, dicen, esta plata no nos alcanza. Está devaluada esta plata. O sea, cuando van a comprar las cosas, ya compraban menos cosas. Y era porque, no se llamaba Argentina, las Provincias Unidas, Buenos Aires, emitía más dinero porque estaba en medio de la guerra con Brasil. O sea, aquella devaluación en Buenos Aires, estamos hablando de 1825, esto ni siquiera era Uruguay, ni siquiera se imaginaba que podía terminar en Uruguay, ya produció una devaluación que a los patriotas que estaban luchando por la independencia, le decía, y ahora compro menos cosas. Nelson, ¿y por qué se llega a esto? ¿Qué hizo mal el gobierno de Macri, que en realidad en sus discursos y en la previa, en la campaña electoral, decía, no,
la herencia, hay que arreglar las cuentas porque el kirchnerismo hizo cualquier cosa, bla, 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 bla. ¿Qué hizo o qué no hizo para que se esté así? Bueno, digo, si es responsabilidad de él solamente. Digo, para hacerlo lo más breve posible. Acá hay factores que son internacionales, mundiales, otros factores propios de Argentina, económicos, y otros políticos. ¿Lo mundial qué es? Hay un periodo que tanto alcanza a Argentina y Uruguay, que es del 2004 al 2014, en el cual los precios de las cosas que exportan nuestros países estuvieron muy altos y el dinero era muy barato, prácticamente regalado a una tasa de interés bajísima, con lo cual se permitía financiar, y había mucho interés en colocar en países, cuando escuchan países emergentes, son como países de segunda clase, no los países ricos. O sea, había mucho dinero para estos países y había precios muy altos de las cosas que vendían. Ese periodo termina en el 2014. ¿Cómo lo aprovechó Argentina y Uruguay? Evidentemente fue muy distinto. Argentina, por ejemplo, tuvo una política en la cual las tarifas públicas no nos aumentó de 2004 a 2014. Claro. Eso es explosivo. Sí. Si vos no aumentás... Tarde o temprano... Claro, para dar una idea, yo me acuerdo hablando con un colega soviético en 1989, el precio del papel higiénico en la Unión Soviética no aumentó desde 1917 hasta entonces. Pero ¿qué pasaba? El rollito era cada vez más chico. Porque el precio no podía aumentar, pero el papel que traía era menos. O sea, las cosas, cuando vos querés fijar un precio así, bueno, lo de las tarifas era una bomba de tiempo que quedó para el gobierno Macri. Algunos decían, ¿shock o gradual? Ah, hizo gradual, le erró, tenía que haber hecho shock. Shock. Solo una dictadura podía haber hecho ese shock de aumentar, de llevar los precios ficticios que había a precios más o menos reales. Uruguay lo pagó eso. Uruguay tenía estaciones de nafta en Argentina y le convenía no vender. Imagínense los estacioneros, los pisteros en la puerta cada vez que iba a entrar un auto. Tenían que decir, no venga, vaya a otra, vaya a comprar otra. Porque si nos compran nosotros perdemos plata. Esa lógica que le pasaba a Uruguay le pasaba a otras empresas. Eso llevó a una situación insostenible, insoportable. Por otro lado, estaba el tema fiscal, el agujero fiscal de deuda y no tanto de deuda, sino el déficit permanente que iba generando el gobierno. Pero además, con algo que uno decía, pero en el mercado cambiario no. Y sí, el mercado cambiario no, porque no permitían comprar dólares, no permitían importar. ¿Se acuerdan que venían los argentinos a comprar pasta de dientes, shampoo, porque en Argentina no encontraban, porque no se permitía? Entonces, tenías el tipo de cambio acotado. ¿Cómo se desenreda eso? Y es uno de las grandes artes. ¿El gobierno de Macri lo hizo bien? No, evidentemente no lo hizo bien. ¿Cuál es la forma de hacerlo bien? Bueno, yo no encontré a nadie que dijera cómo hacerlo dentro de un sistema democrático, porque además, para aprobar medidas, el gobierno de Macri no tiene mayoría en las cámaras. Tiene que negociar. ¿Con quién? Con el peronismo. Ahora tiene que negociar el presupuesto para el año que viene. Todavía no lo envió. Hay peronistas que dicen que están dispuestos a apoyarle el presupuesto a Macri, pero todavía Macri no le mostró las cartas. ¿Por qué no le mostró? Porque tiene que hacer un ajuste. Hay que recortar gastos. Ese tema es muy antipático. Entonces, vos tenés que lograr... a un año de las elecciones. Claro, vos tenés que lograr apoyo político para medidas que son antipáticas. Yo acá, ayer veía, estaba Gabriel Odone en Telemundo, esta semana yo tuve a Pablo Rosselli, el economista, en el programa nuestro en Claves Políticas en Nuevo Siglo, y todos dicen lo mismo. Uruguay tiene que hacer un ajuste fiscal. Lo puede hacer este gobierno, lo podrá hacer el que venga. Cuanto más se demoren esas medidas, son más duras. Bien, vamos a quedarnos con Argentina y después vemos las repercusiones en Uruguay. Graciano. En cuanto a las repercusiones, si bien es cierto que, digamos, el comercio uruguayo se ha diversificado, y es una realidad, también es verdad que el turismo depende en un 90% del mercado argentino. Por lo tanto, una actividad que el turismo en este momento debe ser la tercera o cuarta actividad en importancia para el país en cuanto a ingresos, se va a ver seriamente resentida. Por lo tanto, decir que ya no le vendemos tanto a Argentina como antes es decir la verdad, es decir una parte de la verdad, pero no es decir toda la verdad. Y toda la verdad se complementa con esto. Ojalá que nos equivoquemos, pero la próxima temporada turística va a ser muy mala. Va a ser muy mala. Por lo tanto, ahí ya vamos a tener un problema grande. Dentro de pocos meses se va a advertir la importancia que tiene. Y en cuanto digamos, a los vasos comunicantes, digamos, es llover sobre mojado, sabemos que es así. Pero también sabemos que hay responsabilidades que son, digamos, individuales, en el sentido de, si uno puede llamar individuos a las naciones, ¿no? A los países. O sea, cada uno ha cometido sus propios errores, digamos así, ¿no? Uruguay se ha beneficiado de algunos errores muy grandes de la época del kirchnerismo. Toda la explosión de la agricultura en Uruguay se debe a la equivocada política en Argentina. Los agricultores salieron corriendo de Argentina
y lograron que Uruguay despegara en el mundo, sobre todo en el mundo de la soja. Ese crecimiento se lo debe Uruguay a los errores de Argentina. Y Uruguay aprovechó muy bien eso, aprovechó muy bien. Pero ahora estamos viendo una realidad que está impactando. Estamos viendo cierre de molinos arroceros, estamos viendo una retracción en áreas de cultivo. ¿Por qué? Porque hoy los números no dan en Uruguay. Y no solamente no dan porque bajó el precio internacional, no dan por la ecuación, porque la ecuación interna de renta de la tierra, combustibles y otros insumos que van en la agricultura, hacen que el negocio sea poco rentable. Por lo tanto, cada uno tiene sus errores y cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus propios errores. Bien, Verónica. Yo creo que está bien que el gobierno se preocupe y se ocupe. Ayer, por ejemplo, lo veía Odone con Emiliano Cotelo en Telemundo y me parece que la cuestión es realmente complicada para Uruguay respecto a la situación argentina, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo una rendición de cuentas sobre una proyección de crecimiento que ya estaríamos ante un escenario que, bueno, concretaría que ese porcentaje no va a ser, ¿no? Se hablaba incluso de bueno, una posibilidad de 1 punto de caída de nuestro PBI a raíz de esta situación de Argentina, que no sabemos cuándo va a terminar. Él hablaba de un ajuste fiscal, que el gobierno en el próximo año en Uruguay va a tener que tomar una resolución que tenga que ver con un ajuste fiscal y eso todos sabemos que es un problema para todos, porque el ajuste lo pagamos todos. Entonces me preocupa realmente lo que sucede en Argentina, por lo que decía Graciano, por la temporada turística. Parece que el asunto de la plaza financiera en esta oportunidad nos encuentra menos dependientes de los capitales argentinos, de lo que sucede en Argentina, pero le seguimos vendiendo bienes y sobre todo servicios, así que yo creo que es un tema delicado. Alejandro Camina. A ver si entendí bien la consigna. Jaime, de Uruguay hablamos después, creo sí, que... Sí, digo... No, entonces hago algún comentario sobre Argentina. La primera cosa principal, en todo caso, de Argentina, que más allá de esas dificultades, y probablemente como ocurre en la vida de los seres humanos, también de las naciones, las dificultades, como así también las fortalezas, da la sensación que no nacen ni terminan todas, ni dificultades ni fortalezas, con cada gobierno, ¿verdad? Da la sensación que algunas, en algún caso, se agravan un poquito más, se aceleran, pero la vida de las naciones es una continuidad, así que a mí me parece que este asunto hay que verla en esa clave. Objetivamente, porque vos creo que haces muy bien, Nelson, cuando advertís que hay cuestiones financieras, hay cuestiones económicas, pero también hay cuestiones de carácter político. Y en este sentido me parece que no deberíamos ser tímidos, ni no sé por qué nos debería molestar advertir algo que me parece que es muy claro. Argentina está pasando por una crisis de liderazgo político. Es notorio que este asunto a la conducción política de la Argentina le está costando un poquito. Yo entiendo, a modo de adelanto después del otro tema, que nosotros como siempre tenemos que estar atentos. Por la primera razón que uno tiene que estar atento a lo que le pasa a un hermano, es por eso mismo, porque le pasa a un hermano y uno debería sentirse solidario con lo que le pasa a un hermano, aunque no necesariamente afecte. Noto cierta pereza, que no entiendo a qué se debe, la verdad no la entiendo. Noto cierta pereza en admitir, advertir, señalar y, ¿por qué no?, alegrarnos que si esto mismo que le está pasando a Argentina hubiese corrido un tiempo atrás, nos hubiera afectado más y peor. Y ahora nos afecta menos. No, me da un poco de decepción advertir que hay orientales que no se alegran por eso. Alfredo. Sí, yo creo que la situación argentina es preocupante. Y me parece que lo difícil es, yo no sé hasta qué punto la institucionalidad argentina corre riesgo o no. Siempre dicen que pocas veces un gobierno no peronista ha terminado el mandato. Antes. Alfredo, ¿te puedo hacer un paréntesis? Sí. La última vez que un gobierno no peronista democrático terminó el mandato fue Marcelo T. de Alvear, en 1928. Está. O sea que estamos hablando de un siglo atrás. ¿Y Alfonsín? No lo terminó. Por eso. No lo terminó. Ah, que terminó. Claro. Que terminó el mandato. Que terminó, que cumplió el mandato completo. Cumplió el mandato. El último que cumplió fue Marcelo. Sí, perfecto. Entonces, Marcelo T. de Alvear de 1922 a 1928. A partir de ahí, ningún gobierno que fuera democrático y no peronista no pudo completar el mandato. Entonces, me parece que a mí me preocuparía en primera instancia que la institucionalidad argentina corra riesgo. Que, viendo los antecedentes, es lo que dice Nelson, todavía me preocupa más aún de lo que me preocupaba hace 2 minutos. Porque gobernar en contra del peronismo, con todo lo que es el aparato peronista, de sindicalismo, empresa, mafia, etcétera, etcétera, es difícil.
Macri para mí tiene un montón de cosas que no comparto ni aquí amando, pero evidentemente la economía que heredó él, ahí sí que puedo hablar de herencia maldita, pobre tipo, ¿no? Porque creo que realmente la política económica populista que hizo el kirchnerismo, me parece que hoy la está pagando el pueblo argentino de forma muy grave. Entonces, yo lo que creo es que en primera instancia apelo a que se tenga responsabilidad institucional en la Argentina de que esto no conduzca a ruidos raros en el punto de vista institucional. Desde el punto de vista económico, ¿qué va a pasar con la cantidad de pobres que hay en Argentina hoy? ¿Está? Que ese es el tema central que, viéndolo, decía a mí, está bien, hablaremos después de Uruguay, turismo, no turismo, los turistas que vienen acá son los de plata. El tema, los que no vienen nunca, es el gran porcentaje de argentinos que hoy deben estar sufriendo una situación espantosa. Entonces, ahí sí me preocupa cómo se va, claro, y aumentaron, cómo se va a encarar la situación ahí con esa gente. Y la verdad que es todo muy difuso. Creo que Uruguay se desacopló, es cierto. No es el 2002. No, Uruguay no es el 2002, no es Argentina, no es el 2002, pero la situación interna de Argentina es muy preocupante, por lo menos para mí, ¿no? Hay un elemento que yo creo que no lo señalamos hasta ahora y me llama la atención que no lo hayamos señalado, pero bueno, creo que vale la pena salvar la omisión. Es que mientras en el pasado las crisis institucionales que derivaban de la debilidad del poder político tenían en la vereda de enfrente a un partido o a un movimiento, organización, no sé cómo llamarlo, porque el peronismo al final uno no sabe qué nombre ponerle, que estaba más o menos compacto, hoy la mayoría están presos o van a estar presos próximamente porque se ha descubierto y se ha probado una corrupción que uno siempre sospechó, pero con las pruebas que hay ahora jamás se había visto. Por lo tanto, si hay un riesgo de debilidad institucional, se da por la conjunción de las dos cosas. Porque el gobierno ha perdido cierto liderazgo, pero peor aún, la oposición está compuesta por una manga de ladrones que algunos están presos y otros están próximos a ir a la cárcel. Hay una cuestión que planteaba Alfredo que es importante, el tema de la pobreza. Cuando viene una recesión o una crisis, los pobres son los que tienen menos defensa, porque claro, el resto llegó con alguna reserva, ¿no? Aquella cuestión de decir, bueno, ahora la cosa cambió, hay problema de empleo, yo más o menos me guardé esto para prevenir esta situación. Los más pobres no. O sea que ahí hay un problema grande de tipo social en Argentina que es muy fuerte, que es otra bomba de tiempo. Como decía, esa es una luz amarilla. El tema de la pobreza y la marginalidad de gente que no encuentra salida. Lo otro es que el tema del liderazgo de Macri o del gobierno de Macri es que no tiene mayoría, no es que la perdió, nunca la tuvo, o sea, como resultado de elecciones. Se tiene que negociar con el peronismo, que no es un conjunto en el cual hay peronistas, hay varios operadores, senadores, peronistas, que están interesados en cooperar para encontrar una salida, porque representan a provincias. O sea, no les sirve el peor. Hay otros que pueden jugar el peor. Pero es una situación compleja. Ahora, lo otro que decía hoy Graciano del turismo, no es solo de los que no vienen, porque hay gente humilde o pobre que cuando viene el turismo se beneficia mucho y ahora si el turismo se reduzca se va a ver perjudicado. Es también que muchos uruguayos ya se está viendo en la frontera, están yendo a comprar del otro lado o van a estar tentados a ir del otro lado y es dinero que en vez de gastarse acá se gasta allá. O sea, el efecto es importante. O sea, no se reduce al verano. Claro. Anoche yo entrevistaba a Jorge Larrañaga, justamente le hacía esa pregunta en la radio. Él como hombre de Paysandú decía, bueno, no solo iban a cargar nafta los de Paysandú, los de Salto, los de Río Negro, sino que van a ser surtidos. Totalmente. Entonces, no pagás ni siquiera los IVA acá. Yo brevemente, Jaime, una cuestión que me parece importante. Que este tema está claro que no es un tema de izquierdas y derechas. Porque el tema de Argentina, esa herencia que dejó el gobierno de Kirchner, que es complicado. Yo no encontré a ningún sabio que me diga cómo desata eso. No pasó en Chile, donde hubo un gobierno de izquierda. No pasó en Brasil. Obviamente no pasó en Uruguay. La política económica que mantuvo el gobierno del Frente Amplio no tiene nada que ver con lo que fue la política del kirchnerismo. O sea, acá hay un tema de que se genera un problema dificilísimo de resolver, que después la gente viene y dice, bueno, ¿con quién vivía mejor? Cuando tenía la luz baratísima, eso, o vivo ahora que me están... Y bueno, sí, pero eso son trampas al solitario. No hay fórmula, es como la trampa política de ese populismo nefasto que es
me manejo con irresponsabilidad y el que venga que se arregle. Pero también yo entiendo que esa lógica que comparto, porque es muy clara y además es obvio que el justicialismo... Que además no es de izquierda a derecha, porque hay ejemplos justamente, de populismo de izquierda o populismo de derecha. La historia demuestra que incluso desde la sensibilidad republicana que tenemos aquí de este lado del Río de la Plata tenemos gigantescas diferencias con el justicialismo. Igual quiero decir una cosa, ¿no? Ojo, los cortes institucionales se producían en Argentina antes que existiera Perón, por la duda lo digo. Y a Perón lo sacaron los milicos también. Claro. Lo recuerdo por las dudas porque de pronto nos vienen peligrosos problemas de memoria. En 1928 fue el último gobierno que... Claro, por eso. Y Perón llegó bastante bien después de vivir. Pero aún... Te voy a hacer la pausa, dale. No, 20 segundos. Lo que yo igual digo que en la práctica democrática no es buen negocio decir, vótenme a mí porque el que está ahora en el gobierno lo está haciendo mal y que después que la gente te da el voto, que es la cosa más grande que puede haber en la República, cuando a vos te va mal decís, pero me va mal porque el otro me lo hizo mal. Entonces siempre tenés la de ganar. ¿Se entiende? Alguna vez vos tenés que asumir la responsabilidad. Bueno, hacemos la pausa y seguimos debatiendo este tema, la situación en Argentina, aquí en Esta Boca es Mía. Ya venimos. Para que no tengas que elegir.